Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a Sorriesgos. Me he encontrado con personas que marcaron mi vida institucional en este auditorio, que fueron mis mentores, y para mí pues es un orgullo el día de hoy dirigirme a ustedes en representación de la Policía Nacional y del Centro Cibernético. Un saludo muy especial del señor director de Investigación Criminal, mi general Fabio Hernán López Cruz, y con esta oportunidad pues contarles qué es lo que está haciendo la policía, cuál es el papel de nuestra institución, de la Policía Nacional de los Colombianos, para que ustedes puedan tener una mejor idea de cómo manejar el riesgo del cibercrimen. En primer lugar, pues hemos estado hablando de cibercrimen hace muchos años, como un crimen novedoso, como un crimen innovador, como algo traído de ciencia ficción. Sin embargo, pues este es el presente, esto no es el futuro, este es el ahora. Y lastimosamente, para todas estas posibilidades que nos ofrece el Internet, el acceso a las redes de telecomunicaciones, la ubicuidad, poder tener videoconferencias, hacer conferencias en tiempo real en diferentes partes del mundo al mismo tiempo, por supuesto, lleva un sinnúmero de riesgos que están asociados no solamente al riesgo económico, no solamente al riesgo, sino al riesgo reputacional. Hoy en día no basta solamente con proteger los activos de información de los cibercriminales, de las cuentas bancarias, sino que a través de ataques cibernéticos pueden acabar con países en materia de influencia en procesos democráticos, pueden acabar con la reputación de una persona y lastimosamente pues a través de Internet también influyen a nuestros niños y niñas a cometerse lesiones, a que los lleven al suicidio, y todo este tipo de riesgos, por supuesto, pues son de muchísima preocupación para ustedes como gestores de riesgos, para nosotros como autoridades, pero en especial en particular como personas, como padres de familia y como tutores o responsables de la crianza de nuestros hijos. En este sentido, pues quiero indicarles que el cibercrimen tiene un comportamiento un poco particular o diferente al crimen tradicional, al crimen convencional, en el que nosotros veíamos a una organización en una estructura tradicional donde era un cabecilla, una persona que nosotros denominábamos el capo, el jefe, el patrón de la banda, y hoy en día pues hay una clasificación de este tipo de estructura tradicional. Una banda criminal, como las conocemos hoy en día en Colombia, con el acrónimo de BACRIM. Las BACRIM, pues es el acrónimo de bandas criminales. Hoy en día, pues estamos haciendo una clasificación entre grupos armados organizados, grupos delincuenciales organizados, que es lo que ustedes en su momento conocieron o escucharon como los carteles de la droga, como los combos y este tipo de organización. Una diferenciación importante acá entre crimen organizado y una organización criminal simplemente es que la organización criminal, pues digamos que es de un rango un poco menor que el crimen organizado, porque el crimen organizado ha permeado las instituciones, permea las autoridades y están incluidos de pronto como en ciertas partes del gobierno, y hay algunos crímenes que ustedes tal vez han escuchado como los crímenes de cuello blanco. En este sentido, podemos observar una estructura jerárquica piramidal, un jefe, una distribución de funciones. Las personas tienen un rol y una responsabilidad dentro de esta organización y están reunidos para cometer no un solo delito, sino varios delitos. Lo más grave o lo más importante de esta organización es que tiene un tipo empresarial, se mueve a través de un músculo financiero y, por supuesto, utiliza la violencia, el soborno, la intimidación,
la fuerza para poder realizar sus actividades criminales. Los delitos tradicionales que se convierten en este tipo de organización pues son los delitos de secuestro, extorsión, el sicariato y hoy en día, pues, que nos preocupa a todos, el medio ambiente, la minería ilegal. Este tipo de organización se enfrenta con métodos tradicionales de investigación, con métodos tradicionales de agente encubierto, de la interceptación de comunicaciones y este tipo de actividades que realiza la investigación criminal, pero lastimosamente esto no pasa en el ciberespacio. El ciberespacio es un ambiente desconocido, hostil, algunos lo comparan como el viejo oeste en su época norteamericana, donde no había leyes, donde no había orden, donde no había mandatos, donde hay una anarquía total y, por supuesto, porque no existe una organización piramidal como la acabamos de ver en la anterior, no existe una jerarquía rígida, no existe ese patrón al que nosotros estábamos o ofrecíamos una recompensa. ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez de el capo del cibercrimen? ¿Alguien ha escuchado hablar? Uno escucha de colectivos, uno escucha de colectivos de hackers, de colectivos de cibercriminales, sin embargo jamás se escucha hablar de una organización cibercriminal y esto es lo que lo hace complejo un poco para la investigación. Estas personas ni siquiera se conocen entre sí, no comparten nada en común, simplemente el hecho de tener un interés, una motivación y un interés económico. Las relaciones entre ellos únicamente se basan en momentos diferentes a la organización tradicional donde hay una estructura en el tiempo, donde existen unas relaciones en el tiempo. Aquí no. Estas personas hacen una transacción y jamás se conocieron, jamás hablaron el mismo idioma. Una persona puede interactuar entre los 14 y los 50 años, uno puede contratar a una persona de 14 años para cometer un servicio criminal y ni siquiera sabe que está tratando con un niño al otro lado del chat. Y este tipo de circunstancias es lo que llevan a enfrentar a ustedes como gestores de riesgos a administrar una modalidad que hemos denominado las autoridades el crimen como servicio. El crimen como servicio pues es la facilidad que ofrece Internet, las redes sociales, de poder tener un servicio criminal a bajo costo y nos convierte a todos en potenciales cibercriminales. Esto es muy peligroso porque el fácil acceso a las tecnologías de información permite que nosotros podamos comprar un servicio de suplantación de correo electrónico que en el ámbito cibernético se conoce como servicios de email spoofing o bulletproof hosting, que son los servicios a prueba de bala para que sean resistentes a los ataques de ingeniería inversa y un poco de términos un poco más sofisticados que no los voy a aburrir con esto. Sin embargo, los roles que existen entre estas personas pues están muy especializados. Esto es un universo en el cual una persona que desarrolle un malware, por ejemplo, estas personas pues no tienen ni idea de cómo monetizar el dinero, cómo volver esta moneda virtual que hoy en día se mueve en el ciberespacio para volverlo dinero real y tangible. Existen otras personas que desarrollan código malicioso, otros que lo comercializan, otras personas que realizan ingeniería social, que es la técnica más utilizada para recopilar información. Y esta colaboración pues solamente se realiza en un periodo, en un término particular. La facilidad que existe de la anonimidad en Internet, por supuesto, es uno de los obstáculos a los que más nos enfrentamos. Y, por supuesto, todos ustedes también han escuchado hablar de la Deep Web o de la Dark Web, donde pasan cosas anónimas allí, donde se compran y se venden productos ilegales, productos de sicarios, compra de armas, compra de explosivos, algunos mercados en donde se comercia con material de abuso sexual infantil. Todo esto pasa solamente en una red donde nosotros no tenemos el acceso ni el control, que son los mercados ilegales en Deep Web o Dark Web. Finalmente, la naturaleza de este delito de cibercrimen pues permite que la anonimidad sea una de las
grandes obstáculos a los que se enfrenta la investigación, la ubicuidad. Una persona lanza un ataque cibernético en Colombia con una repercusión en cualquier parte del mundo. Son crímenes donde no hay una jurisdicción definida. La ley colombiana, digamos que está un poco avanzada en materia de legislación de delitos cibernéticos. Hoy en día tenemos la ley contra de protección de información y los datos, la ley 1273, que tenemos vigente desde el año 2009. Sin embargo, otros países no tienen esta misma legislación, y lo que hoy es delito en Colombia puede que en Medio Oriente no sea, y el caso particular o más común es el caso de la pornografía infantil. Todos repudiamos el hecho de comercializar este tipo de material, pero en Medio Oriente pues, es legal casarse con un niño. Entonces, este tipo de legislación hace un poco difícil hacer el seguimiento, hacer la trazabilidad de este tipo de transacciones. Entonces, con este panorama, pues quiero decirles que nos estamos enfrentando a un mundo desconocido, a un mundo inexplorado, donde no existe un dominio, nadie gobierna el Internet se gobierna solo. Existen políticas, existen parámetros que establecen los gobiernos, pero esto es un espacio indomable, un espacio lleno de facilidades, lleno de información, por supuesto, lleno de riesgos. Algunas barreras técnicas, por supuesto, a las que nos enfrentamos es a la computación en la nube, recolectar evidencia desde un servidor que se encuentra en la nube, y este tipo de procedimientos pues, requieren de una cooperación internacional, requieren de una estabilización en la normatividad, debe ser un lenguaje común, y pues con esto quiero decirles que no es todo está perdido ni que todo es alarmista. Sin embargo, pues existe afortunadamente para ustedes y nosotros cooperación internacional, que es uno de los mayores éxitos de la investigación en cibercrimen. Existen personas honestas, por supuesto, en el mundo, existen personas preocupadas por nuestros niños, y por supuesto también existen autoridades que están a la vanguardia de este tipo de procedimientos, pero lastimosamente la ciberdelincuencia y los cibercriminales siempre estarán un paso adelante de nosotros. Entonces, ¿cómo es esta persona? ¿A quién nos enfrentamos en este ciberespacio? ¿Qué perfil tiene? ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a una persona para poder realizar o cometer un acto cibercriminal? Entonces, aquí me voy a remitir a un estudio científico que realiza la Universidad de Oxford con el Departamento de Computer Science y el Global Cybersecurity Capacity Center. Ellos determinaron o realizaron un estudio de casos en todo el mundo para poder determinar cuáles eran esas motivaciones, cuáles eran esas, lo que hacía a una persona volverse un cibercriminal. Encontraron cosas muy interesantes, por supuesto, para todos, porque con esto pues, nos da a entender de que cualquier persona puede ser un cibercriminal. Usted está sentado ahí al frente de 7 personas y usted sabe quién es, comparte un café, está en su misma empresa, pero usted no sabe esa persona que está al frente suyo, a su izquierda o derecha, qué hace en línea después de las 9 de la noche. Existen muchísimos perfiles en los cuales pues, uno se queda sorprendido, porque uno se imagina el criminal de las películas, el cibercriminal, el tipo punk con arete, con cresta, en un ambiente oscuro, turbio, donde está haciendo interacciones en Deep Dark Web, y resulta que no. Resulta que nos enfrentamos a cibercriminales niños, a grandes empresarios de compañías, a mandatarios, alcaldes, personas del común donde están comportándose como cibercriminales. Entonces, básicamente, pues el estudio lo que hace es determinar y controvertir un poco el mito de que todo lo que se hace en Internet es anónimo. Y resulta que no. Todas las transacciones que realizamos en Internet utilizando cualquier tipo de estrategia de anonimización, pues dejan una firma. Cualquier transacción, usted se levanta, se loguea, llega a una Wi-Fi, pide un domicilio, cualquier transacción que usted realice en Internet, pues es objeto de trazabilidad. Y esa traza pues tiene una firma.
y esa firma es lo que define o lo que toma este estudio de cómo es un cibercriminal y cuál es su comportamiento en el ciberespacio. Aquí pues se pueden definir algunos rasgos de la personalidad de estos delincuentes, cuáles son sus habilidades sociales, cuál es su conocimiento técnico y cuál es el factor de motivación, y lo dividieron en este taxonomía, que es un estudio complementario donde dividía cómo era ese cibercriminal de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo a qué lo motivaba. Entonces aquí pues hay una clasificación realmente grande donde podemos describir las primeras personas como estos novatos. En el término técnico pues son los wannabe, que es como las personas que están en un mundo criminal y quieren incursionar en el ciberespacio y quieren ser cibercriminales. Las personas que tienen algún conocimiento técnico o muy poco y entran a internet, tutoriales, hacen trabajos basados en otros trabajos de otros cibercriminales, y estas personas pues empiezan a una etapa de autoaprendizaje, porque todo está en internet, todo está en tutoriales de YouTube o en tutoriales en mercados ilícitos, en Deep Dark Web. Entonces estas personas pues se lanzan a un mercado criminal pero sin saber absolutamente nada y empiezan su carrera criminal como novatos. Luego siguen estos que ellos han denominado como los cyberpunks, que es un poco el estereotipo de Hollywood, donde el cibercriminal es el de la película, que es el contratado, que vive en un mundo oscuro, que es un poco descuidado en su aseo personal, descuidado en sus habilidades sociales, el lobo solitario que opera a través de redes anónimas en internet, y esta persona pues ya tiene un poco más de conocimiento técnico y habilidad que ha adquirido de manera autodidacta, pero que jamás ha ido o ha pisado una universidad. Y por supuesto pues tiene mucho más cancha y mucho más conocimiento que cualquier ingeniero o que cualquier máster en ciberseguridad, pero tiene la práctica de poder vulnerar y poder hackear un sistema informático. El tercero, que es el que yo diría el que más nos preocupa, es esta persona del común sin ningún conocimiento en materia de informática forense, que ellos han denominado el atacante interno, el insider threat, la persona que está dentro de la organización y que juega para los dos bandos, la persona que salió de la organización y de alguna manera quedó inconforme con su retiro y quiere tomar venganza de las personas que le hicieron el mal ambiente durante su trabajo y realiza o perpetra un ataque cibercriminal a su misma compañía. Conoce de primera mano cómo es el funcionamiento, conoce la estructura jerárquica, la estructura organizacional, quién hace los pedidos, cómo se requieren estos elementos en la compañía, y a través de un conocimiento un poco débil en materia técnica, pero alineado con otros intereses cibercriminales, llega a perpetrar un ataque cibernético en una organización. En cuarta medida, pues están estas personas que ellos han denominado como los petty thieves, los ladroncitos, las personas que se dedican a buscar un lucro económico con una rentabilidad un poco baja, pero son aquellas personas que ustedes les están llegando todos los correos electrónicos ofreciendo productos y servicios en internet falsificados, productos donde los quieren estafar, donde quieren tomar una ventaja económica y por supuesto obtener un beneficio con un margen de ganancia un poco menor que el de una organización o que de un cibercriminal profesional.